soy el impresentable de Spy Harlow, el de siempre, vuestro anfitrión claramente porque no tenemos otro. Hoy hablaremos del origen de algunos de los personajes más conocidos de los dibujos animados clásicos. Y buenas noticias, puede que sea la primera parte, la primera entrega de algo más grande, si a vosotros os apetece. De vosotros depende. También, como no, tenemos el trasto tróspido de la semana, en esta ocasión cedido por Sento. Y de la mano de Miriam tendremos el Trospitop y las historias tróspidas, de la mano de nuestra primera dama de Harlow. Así que coged las palomitas y o serviros un chupito bien llenito hasta el borde, que esto empieza, porque esto es el puto programa de los martes, que a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente preciosa, gente tandunguera, guapísimos, guapísimas Harlowesas, bienvenidos otra semana más a el puto programa de los martes. Si vamos a hablar de dibujos animados clásicos, creo que hay uno por el que debemos empezar. En el siempre cambiante terreno de la animación, pocos personajes han perdurado tanto en el tiempo, han sido tan icónicos como Betty Boop. Una figura que mezcla la sensualidad y la independencia a partes iguales y que ha marcado la cultura popular desde su debut hace ya casi un siglo. La primera pregunta sería: ¿quién es Betty Boop? Con su icónica figura y su estilo años 20 es más que un simple dibujo animado, porque personifica un periodo de, digamos, efervescencia cultural en la que la feminidad empieza a definirse de nuevas maneras. Con esos ojos grandes, rasgos sí muy definidos, contrasta con la elegancia, la sofisticación que muchas veces sugiere su forma de vestir. El vestidito rojo, el pendientito en la oreja. Y aunque en un principio, en sus inicios, se le presentaba de una manera más coqueta, más pizpireta, un poquito ingenua, también supo reflejar los cambios sociales. Personificaba un poco la liberación que las mujeres de su tiempo estaban empezando a experimentar. ¿Quién creó a Betty Boop? Hay cierto halo de, no voy a decir controversia, lo que podríamos decir a qué debe Betty Boop su forma de ser, porque en cuanto a su aspecto se atribuye su creación a este señor, que es Max Fleischer, animador vienes estadounidense. Se podría decir que la inspiración para el personaje viene de dos personas reales, dos mujeres. Por una parte tenemos a Helen Kane, que era una cantante, una actriz de la época, bastante famosa en su día, y por otra parte también habría que darle crédito a Esther Jones, que era una cantante de jazz afroamericana a la que se conocía como Baby Esther. Mientras que Helen Kane aportó pues el estilo vocal, la apariencia, los rasgos visibles o reconocibles del personaje. Esther Jones fue a quien Betty Boop debe su característica forma de cantar. Boop-a-doop que hace ella era de Esther Jones. Y aunque en la época podríamos decir que eran casi sinónimas, Betty Boop y Helen Kane, la influencia de Baby Esther fue más que notable e innegable. En su día no se le dio apenas crédito o directamente no se le dio su forma de cantar. Salió de ahí y que Helen Kane adoptó esa forma de cantar de Baby Esther. ¿Cuál era su público objetivo? Desde sus inicios, Betty fue diseñada para captar el interés de una audiencia, digamos, joven adulta, ávida de novedades. La imagen provocadora, el toque de inocencia ingenua, todo eso la convirtieron en una especie de símbolo de liberación, de audacia para las mujeres de la época. Además, la hacía atractiva también a los hombres de su época, o sea, tenía todo el cupo cubierto. Y si bien su figura podría pasar por una parodia del estereotipo de mujer atractiva y poco inteligente, no era así. Betty subvertía este estereotipo, esta percepción, al demostrar que se podía ser sexy, pero también astuta al mismo tiempo. Y bueno, ¿que os está resultando interesante o qué? Ahora vamos con algo bastante curioso sobre Betty Boop. La primera vez que se ve a Betty Boop de forma animada es el 9 de agosto de 1930 en un corto de la serie All Cartoons. En su primera aparición, en su debut, era una especie de personaje canino antropomorfo que acompañaba a un perro llamado Bimbo. Sin embargo, su
presencia no pasó desapercibida para los espectadores y rápidamente evolucionó, pasando de ser un personaje secundario y además animal a ser rediseñada con aspecto humano y convertirse en protagonista de hecho de su propia serie. Pero no es lo mismo la primera aparición de los personajes que el cuando obtuvieron la fama. ¿Cuándo pues obtuvo la fama Betty Boop? Pues fueron su encanto descarado, la irreverencia, los que la catapultaron hacia la fama en una época en la que las normas sociales y culturales estaban cambiando muy rápidamente. Pues su peculiar forma de cantar, ya la hemos visto, los movimientos sensuales, pues la convirtieron en un icono de la cultura pop de entonces, mientras que sus cortos animados la hicieron entrar a los hogares de millones de espectadores. A pesar de las restricciones impuestas por el Código Hays en 1934, que limitaron su sex appeal, representación sexual, la rebajaron bastante. Siguió siendo una figura distintiva, influyente en la industria del entretenimiento animado, ganándose una perdurable y merecida fama. ¿Cómo era o en qué contexto social aparece por primera vez? Estamos hablando de la Gran Depresión, la época en la que Betty Boop surgió. La gente, pues harta de esa realidad, buscaba formas de evadirse, y en ese contexto Betty Boop se convertiría en una figura que podríamos decir representaba la alegría, el descaro, el atrevimiento en medio de la adversidad, en medio de la pobreza, el atreverse a ser feliz. Su estilo vocal distintivo, único, incorporaba ese boop-de-doop, boop-boop-a-doop, dejó una marca. Digamos que eso se convirtió en un trademark, el personaje de Betty Boop. Y a pesar de que la figura de Baby Esther no siempre ha recibido el reconocimiento que merecía por ser precisamente la que imprimió la seña de identidad a Betty Boop, es justo, muy justo decir que su legado todavía perdura a través de personaje, ya no solo por su forma de cantar, sino como lo que considero una pequeña pincelada de la cultura afroamericana estadounidense, una cultura negra estadounidense en el personaje. Es un poco como que lo tiene todo. ¿En qué medios podemos encontrar a Betty Boop en este caso y cuáles son sus perspectivas de futuro? A lo largo de las décadas, Betty ha mantenido su presencia en diversos medios, desde la animación con cortometrajes y cameos en otras producciones, hasta moda, cosmética, merchandising en general. Tiene un imperio interminable de merchandising este personaje. Un personaje con una influencia que ha pasado de generación en generación. Ha inspirado a artistas, a músicos. Sigue siendo, en cierto modo, un símbolo de impacto en la cultura popular de su tiempo y un personaje querido también por, en momentos puntuales, ciertas tribus urbanas o, bueno, pues estas modas que van surgiendo, pero es un personaje que nunca se ha ido del todo. Y aunque hemos visto que ha sufrido algún cambio que otro para adaptarse a las restricciones de ciertas épocas, ha sabido adaptarse, ha perdurado en el tiempo, sigue siendo un reflejo de la sociedad de su día, de la sociedad que la vio nacer, un tributo a la sociedad estadounidense de su época y podríamos decir casi que un recordatorio de eso que hemos comentado antes, de que en plena Gran Depresión es posible encontrar una sonrisa. Y bueno, y este es uno de los que más me he divertido encontrando su historia. ¿A quién no le va a gustar? Porque este tiene tela también, ¿eh? Pues sí, Popeye. ¿Quién es Popeye? Popeye, el intrépido marinero con pasión por las espinacas y fuerza sobrenatural, que ha sido un personaje icónico que podríamos decir que ha entretenido a generaciones, vamos. Vuestros padres conocen Popeye, vuestros abuelos seguramente también. Su imagen con esos antebrazos musculosos o deformes según quien los mire, con su tatuaje de ancla y su distintiva pipa en la boca, son ya un icono, son inconfundibles. Pero más allá de eso, ¿quién es realmente Popeye y cuál es su historia? ¿Quién creó a Popeye? Pues la mente creativa detrás de Popeye es Elsie Chrysler Segar, un dibujante de tiras cómicas nacido en 1894 en Chester, Illinois, y la primera introducción de Popeye fue en su tira cómica llamada Thimble Theater en 1929, otro hijo de la Gran Depresión. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era el público objetivo de Popeye? Que inicialmente abarcaba a los lectores de los periódicos, ya que era ahí donde se publicaban sus tiras cómicas. Y a medida que la popularidad del personaje fue creciendo, fue en aumento, Popeye se convirtió en un icono más popular, trascendiendo los periódicos y atrayendo a lectores de todas las edades, lo que se publicaron tiras en otros medios, pero ahora hablaremos de eso. Su humor absurdo, sus personajes raros, sus aventuras extravagantes atraían tanto a los jóvenes como a los adultos de la época, convirtiéndolo en un personaje conocido por absolutamente todo
todo el mundo en su tiempo. No siempre su primera aparición es la que le trae la fama, aunque en este caso parece que sí. ¿Cuál fue su primera aparición? La primera aparición de Popeye en las tiras cómicas fue el 17 de enero de 1929. Desde ese momento, su singular personalidad y su amor desmedido por las espinacas lo catapultarían a la fama, pero el camino hacia el éxito no siempre es cosa de un día. Thimble Theater, la tira donde apareció Popeye por primera vez, no despegó de inmediato. Le llevó bastante tiempo conseguir una base de fans, de seguidores leales. Tardó bastante en despegar. Y aquí tenéis pues la tira del 17 de enero de 1929, creo. El personaje este bajito, chaparrete que sale aquí, me parece que luego haría las veces de hermano de Olivia. No me hagáis mucho caso, pero me parece que es el mismo. Pues la fama de Popeye se disparó al aparecer en distintos formatos. Desde 1933 hasta 1942, los hermanos Max y Dave Fleischer produjeron una serie de cortometrajes animados protagonizados por Popeye, un elenco de personajes secundarios. Estos cortos animados llevaron al personaje a la pantalla grande de los cines y lo presentaron a un público mucho más amplio. Además, los cómics de Popeye llenaron las páginas de las revistas infantiles de entonces. Ya no era solo cosa de los periódicos, sino que teníamos a Popeye también pues en revistas temáticas. Se convirtió, como ya sabéis, en un elemento reconocible, básico de la cultura pop tanto de entonces como actual, y me encantaban los dibujillos de Popeye. No eran los cortos animados originales, era la serie que se hizo después. Y hablemos ahora del contexto social en el que se creó Popeye. Ocurrió en esta época, en una época en la que Estados Unidos estaba, como hemos dicho, experimentando cambios sociales muy profundos, sobre todo económicos, y la década de 1920 fue una época de, sobre todo, transformación, buscarse la vida. También está la ley seca, está la prohibición del alcohol, también a la vez estaba ocurriendo lo de la expansión de los derechos de la mujer y empezaba a florecer una creciente cultura de masas que influía mucho además. En todo este contexto, Popeye se convirtió en lo que podríamos llamar un reflejo de la lucha, de la tenacidad de las clases obreras, que aportaba un muy agradecido toque de humor a las luchas cotidianas por buscarse el pan. Y ahora es cuando viene la sorpresa. ¿En quién se inspiró Popeye? Porque la historia de Popeye, la historia del personaje, no estaría completa sin mencionar a su contraparte, a su inspiración del mundo real. Frank Rocky Piggle. Era un marinero retirado y un habitante de la ciudad natal del creador de Popeye, de Seagar. Su personalidad ruda y borde y su habilidad y propensión a provocar y ganar peleas lo convirtieron en la base del personaje de Popeye. Piggle, al igual que su contraparte animada, también tenía orígenes polacos, ya que sus padres provenían de Polonia. Esta conexión personal con el personaje añadió profundidad y autenticidad a Popeye. No se cortó un duro, dibujándolo. Qué guapo tiene el Popeye en la lápida y todo. ¿En qué medios podemos encontrar a Popeye hoy día y cuáles son las perspectivas de futuro del personaje? A lo largo de los años, Popeye ha encontrado su camino en una amplia gama de medios, desde los cómics en las revistas que hemos mencionado y en los periódicos hasta cortometrajes animados, películas de larga duración. Su imagen ha sido plasmada en juguetes, ropa y otros productos de merchandising, vamos a dejarlo así. Incluso ha tenido su propia serie de televisión y una adaptación cinematográfica con actores reales que además, como curiosidad, fue la primera película que tuvo a Robin Williams en el papel protagonista. En la mortadela de Popeye la tenía que poner. A ver, no se puede hablar de Popeye sin hablar de mortadela. Y aunque las décadas no pasan en balde, Popeye sigue asomando de vez en cuando por nuestras vidas. A medida que avanza el siglo XXI, es probable que continúe divirtiendo a nuevas generaciones con sus aventuras y su mensaje atemporal, transmitiendo a los más jóvenes lo mucho que se puede hacer con unas pocas espinacas y mucho valor. Un pequeño y antiguo tesoro de la cultura pop que espero seguirá navegando por los mares de la imaginación de grandes y pequeños. Joder, qué hermoso me ha quedado esto, Dios. Y por huir un poquito también de la temática de la Gran Depresión, probablemente, como ya sabéis, no exista personaje dibujado más reconocido en todo el mundo que Hello
Kitty. Esta auténtica embajadora de lo cookie, que parece por su aspecto una gata de raza bobtail japonés, ha encontrado un hogar en los corazones de personas de todas las edades y continentes. Sin embargo, detrás de su imagen tierna y delicada se teje una historia que va más allá de lo que se ve a simple vista. ¿Quién es Hello Kitty? Día de hoy, principalmente una marca potentísima y, en segundo lugar, un personaje producido por la compañía japonesa Sanrio. Su aspecto, como hemos mencionado, es el de una gata bobtail blanca con un lacito rosa o algún adorno similar en su oreja izquierda. Cabe destacar que su creadora dice que no es una gata, que es una niña, así que si su creadora lo dice, pues habrá que creérselo. Uno de los aspectos más distintivos precisamente de Hello Kitty es que no tiene boca, aunque ahora en un momento hablaremos de esto. Primero vamos a hablar de quién creó a Hello Kitty, porque contrario a muchas historias raras y sombrías sobre pactos con el diablo que circulan por internet, Hello Kitty fue diseñada de la forma más normal del mundo por la artista japonesa Yuko Shimizu en 1974. Shimizu creó este personaje para Sanrio, una compañía que se especializa precisamente en la parte kawaii de la cultura japonesa, es decir, se centra en la estética adorable, cookie, bonita y encantadora. ¿Cuál es su público objetivo entonces? Hello Kitty ha sido diseñada en un principio para ser la compañera perfecta, es decir, un personaje entrañable al que se pueda considerar un amigo para personas de todas las edades. Pues como podéis ver por su apariencia y la apariencia de su mundo, siempre ha sido especialmente atractiva para el sector infantil, para los niños. Y ya que su falta de rasgos faciales también la hace universalmente adaptable para cualquier emoción, cualquier expresión, permitiéndole a la gente, sobre todo a los niños, proyectar sus propias emociones en el personaje. ¿Cuál fue su primera aparición? Hizo su debut en Japón en 1974 y en los Estados Unidos en el 76. Desde entonces, huelga decir que ha conquistado los corazones de millones de niños y no tan niños alrededor del mundo. Y a pesar de las especulaciones que rodean su origen, su creación es completamente terrenal, sin demonios ni pactos con el diablo, y se debe al talento artístico de la mencionada Yuko Shimizu. Respondiendo a la pregunta, su primera aparición fue directamente merchandising, fue en este monedero que veis aquí. Entonces, ¿cómo obtuvo la fama? Podría decir que precisamente Hello Kitty es una de esas cosas que no sabes muy bien cuándo empezaron a hacerse populares, pero siempre lo han sido y nunca han dejado de serlo. Y ahora hablemos del contexto social en el que se creó Hello Kitty. En la década de 1970, cuando Hello Kitty fue creada, fue un momento de cambio cultural y social no solo en Japón, sino a nivel global. Las nuevas expresiones artísticas, las nuevas tendencias de moda y la música contemporánea influyeron en el surgimiento de este personaje. Se puede decir que Hello Kitty nació de la misma cultura popular de la que se alimenta hasta el día de hoy, porque hay 1000 referencias. Bueno, Hello Kitty la puedes ver disfrazada de 1000 cosas que referencian la cultura pop. ¿En quién se inspiró Hello Kitty o en qué? Y es que, aunque algunas teorías afirman que Hello Kitty podría haber sido influenciada por historias oscuras, Yuko Shimizu, la diseñadora original, explicó que su diseño sin boca permite a las personas proyectar sus propios estados de ánimo en el personaje, y esto la convierte en la compañera perfecta que siempre reflejará lo que sienta aquel que la mira, por lo que se podría decir que Hello Kitty está inspirada en la propia gente, igual que se alimenta de la propia cultura popular de la que se creó. ¿En qué medios podemos encontrar al personaje y cuáles son sus perspectivas de futuro? Hello Kitty ha trascendido las fronteras del merchandising, que fue donde la vimos nacer, y ha encontrado un hogar en una gran variedad de medios. Desde series de animación, como la que estamos viendo aquí, Hello Kitty's Furry Tale Theater, hasta videojuegos y películas. Vamos, es una presencia que siempre está ahí. Hello Kitty is always watching you. Además, la marca Hello Kitty sigue siendo un fenómeno del merchandising, con un valor que a día de hoy supera los 80.000 millones de dólares. Y a medida que la cultura kawaii siga siendo influyente en el mundo,
Hello Kitty sin duda continuará estando ahí, continuará siendo su embajadora. Y bueno, no podemos hablar de dibujos animados clásicos sin incluir esto en la primera entrega. Vamos a hablar de Mickey Mouse. Y la primera pregunta sería, ¿quién es Mickey Mouse? Como si no lo supiéramos. El icónico ratón que ha dejado una huella enorme en la cultura popular, una huella imborrable, es de sobra conocido en todo el mundo como casi sinónimo de animación, ¿no? Del arte de la animación, aunque podamos discutirlo, pero sí, cuando ves a Mickey Mouse te sugiere dibujos animados. Su imagen y personalidad lo han convertido con el tiempo en un personaje querido por personas de toda clase y condición. A lo largo de las décadas, Mickey Mouse ha pasado por diversas transformaciones que han reflejado a lo largo de los años tanto la visión creativa de sus creadores o sus autores en ese momento, como los cambios sociales de la propia época en la que quien creó a Mickey Mouse. Pues la historia de este ratón empieza con el creativo, el de sobra conocido Walt Disney, cofundador de Disney Brothers Studios. Sin embargo, su nacimiento no fue producto de un golpe de suerte, ni mucho menos, sino de lo contrario, de un golpe de mala suerte, de la necesidad de sobreponerse a las adversidades, ya que en 1928 Walt Disney se encontraba en un momento, bueno, en horas bajas, junto a su hermano Roy, porque perdieron el control creativo de Oswald, el conejo afortunado. Y fue en un viaje en tren desde Manhattan a Hollywood cuando a este hombre se le encendió la bombillita y pues hizo un boceto muy básico de lo que más tarde sería Mickey Mouse. ¿Cuál era su público objetivo entonces? Mickey Mouse ha apuntado a niños y adultos por igual, aunque su diseño inicial, que es bastante distinto al Mickey que conocemos hoy, tal vez nos podría dar otra impresión. El Mickey inicial, que era más travieso, más macarra, más borde, pasó a convertirse en un personaje más bondadoso, más entrañable y más, ¿por qué no?, orientado a niños, aunque al principio era un cabrón con todas las letras. Solo hay que ver Steamboat Willie para ver cómo se las gastaba. Yo quiero a Mickey, cabrón. Steamboat Willie es una auténtica joya. ¿Cuál fue su primera aparición entonces? Porque no fue Steamboat Willie. La primera aparición de Mickey Mouse fue en un cortometraje de 1928 llamado Plain Crazy, donde lo vemos joven y atrevido en busca de emociones y aventuras. A pesar de no lograr el éxito, la atención esperada fue el cortometraje Steamboat Willie, donde pues ya Mickey obtuvo la fama, y de eso hablaremos ahora mismo. ¿Qué es lo que hizo a Steamboat Willie especial? Porque la fama de Mickey vino ahí y no con Plain Crazy. Ya de por sí el personaje tenía una personalidad más alegre, más atrevida, y Steamboat Willie tenía algo especial. Era un corto de 1928 también, pero que por primera vez sincronizaba las musiquillas y los sonidos con la animación. Eso, junto con lo cabroncete que era Mickey y su habilidad para hacer reír al público, lo convirtieron en un éxito instantáneo. En poco tiempo, los cortos de Mickey Mouse inundaban las pantallas de los cines y su popularidad se disparó mucho más allá de la taquilla. Se creó el Mickey Mouse Club, que luego sería Club Disney, y se comercializaron cientos de miles de productos de merchandising con su imagen estampada, que más que otra cosa transmitían un mensaje. Y bueno, pues el contexto social donde apareció Mickey Mouse, ya os lo podéis imaginar, fue la Gran Depresión. De nuevo. Pero no obstante de avances tecnológicos, lo que quería transmitir Disney. Mickey encarnaba esa esperanza, esa determinación y ese reírse de las dificultades, ¿no? Con ese carácter atrevido que tenía entonces. Tenía un carácter más peleón, más luchador, y supongo que estaba enfocado a una audiencia que buscaba cierto consuelo, cierto desquite, ¿por qué no?, un poco de humor, un poco de entretenimiento en mitad de todo ese barrizal en el que estaba. ¿En quién o en qué se inspiró Mickey Mouse? He respondido a esto lo mejor que he podido. La creación de Mickey Mouse como personaje siempre cogió un poquito prestado de su autor. Mickey Mouse es un compendio de características que tenía Walt Disney, infundiendo en él su propio amor por el descubrimiento, su pasión por la aventura, su deseo de superar las adversidades, los obstáculos y cierto optimismo a veces casi patológico. A medida que el personaje evolucionaba, también lo hacía el propio Walt Disney, reflejando a la vez en
en Mickey su propio crecimiento personal. Si esto de los dibujos os mola, si esto de los dibujos os triunfa y queréis más, pues iremos profundizando un poquito en todas esas cosas. De momento esto es una piedra de toque, a ver si os gusta. ¿En qué medios podemos encontrar a Mickey Mouse hoy día y cuáles son sus perspectivas de futuro? Esta foto podría ser la primera dama dentro de 50 años, pero con juegos de Yakuza. Bueno, pues como ya hemos visto, la influencia de Mickey Mouse se extiende ya no solo al cine o a la pantalla, sino a un montón de medios distintos, ya sea los cómics, el merchandising e incluso los parques temáticos. Siempre ha estado ahí sobreviviendo a los cambios de la industria, del entretenimiento, de la sociedad misma. Sigue siendo un pilar básico en la cultura pop. Ahora hay cortos dibujados de otra manera y tal, pero que creo que conservan un poquito todavía ese espíritu de los cortos antiguos, ese humor físico que tenían. Tenemos también el Mickey Mouse Clubhouse, que luego evolucionó en el Club Disney de varios países, y creo que en algunos países, no estoy seguro, pero creo que en algunos países todavía se emite ese formato. Con los videojuegos, hace poco sacaron un tipo Metroidvania bastante interesante para Switch al que le tendré que echar un ojo. Podríamos decir que es un legado que está saludable. La máquina de merchandising no para, pues se le augura un buen futuro en general. Es uno de esos iconos que, como Hello Kitty, seguramente tardará mucho en desaparecer. Pues ahora vamos con un fetiche personal mío que siempre me ha encantado y que lo tenía que poner aquí sí o sí, y son las Silly Symphonies de Disney. ¿A quién le suena esto? Si alguna vez has sido atrapado por la magia de las animaciones de Disney, seguramente habrás oído hablar de las Silly Symphonies, porque aunque no sean tan famosas como los entrañables cortos de Mickey Mouse, Pluto, el Pato Donald o los emblemáticos largometrajes como Blancanieves y los Siete Enanitos o el Libro de la Selva, las Silly Symphonies son una parte crucial y a menudo muy pasada por alto del legado de Walt Disney Productions, quien creó Silly Symphonies. Detrás de la creación de Silly Symphonies se encuentra ni más ni menos que el genio creativo tras el imperio Disney, Walt Disney en persona. En la década de los 20, después de los éxitos iniciales de Mickey Mouse y su pandilla, ya a finales, Walt Disney estaba ansioso por explorar nuevas posibilidades en el campo de la animación. Con una mente tan inquieta como la suya y un espíritu innovador, decidió dar vida a una serie de cortometrajes que pretendía que rompieran las convenciones establecidas y se atrevieran a explorar nuevas técnicas, nuevas narrativas, nuevas posibilidades, en definitiva. Entonces, ¿cuál sería el público objetivo de esto? Tenían un atractivo para todas las edades, porque a diferencia de los cortos protagonizados por Mickey y otros personajes que podrían pasar por productos para un público más infantil, las Silly Symphonies tenían mucha flexibilidad a la hora de atraer tanto a jóvenes como a adultos. Esto fue porque sabían adaptar fábulas, obras de música clásica, entonces siempre tenían algo que interesaba a cada grupo que lo veía. Esta diversidad de público precisamente era posible, como digo, por la naturaleza innovadora de estas animaciones que combinaban música, danza, expresión corporal, narrativa en un montón de formas y algunas realmente sorprendentes. ¿Cuál fue la primera Silly Symphony? ¿Cuál fue el cortometraje que inauguró todo esto? Pues el punto de partida de las Silly Symphonies fue nada menos que The Skeleton Dance, que esto ha sido parodiado hasta la saciedad, lo habréis visto en un montón de series, en un montón de juegos y en un montón de sitios. La danza de los esqueletos, un corto que marcó un hito en la historia de la animación, lanzado en 1929, y no solo abrió esta serie, sino que presentó al mundo un enfoque muy distinto, muy nuevo, una forma muy nueva de hacer animación, animando todo al ritmo de una composición musical, y en este caso fue de Carl W. Stalling. El cortometraje en concreto llevó a los espectadores a un viaje tróspido, mágico, encantador, con esos esqueletos que bailaban y todo al ritmo de la música. Era delirante, y aunque puede sonar tópico, de Skeleton Dance se convirtió en un éxito instantáneo y abrió la puerta a un mundo infinito de posibilidades creativas. ¿Cómo obtuvieron su fama las Silly Symphonies? Pese a Skeleton Dance siendo el primer corto, no fueron conocidas por todo el mundo al principio, pero su fama crecía a pasos agigantados y no es nada difícil entender el porqué. Desde ese primer golpe, desde esa primera sorpresa con The Skeleton Dance, la serie quiso seguir sorprendiendo al público con cada lanzamiento
lanzamiento, esta vez tirando de fábulas populares o piezas de música clásica, y así cortometrajes como Los Tres Cerditos, Flowers and Trees, Flores y Árboles, se convirtieron en auténticos fenómenos culturales del momento, ganando premios y dejando claro como lo que se podía hacer con animación en ese momento, que no había que ceñirse solo a contar historias, sino que se podía hacer de una manera muy chula, muy poética. Y sí, son una fumada todos los cortos estos, son una pasada en términos de animación y en términos también de creatividad. Y sí, yo creo que sí, yo creo que fueron... fantasía es la sublimación de esto, creo yo. Y hablemos ahora del contexto cultural, el contexto social en el que surgieron las Silly Symphonies. Fueron en la década de 1930 y en este escenario las Silly Symphonies eran más una ventana, una vía de escape para ese público que buscaba una dosis simplemente de alegría, de creatividad en medio de esos tiempos difíciles. Este tipo de animaciones proporcionaban ya no solo el entretenimiento de la animación, sino el de la música, el de poder ver un show sincronizado perfectamente. Pues muchos de los que lo vieron en esa época pues lo recordarían con cariño. Yo de hecho los veía de crío, los recuerdo con un cariño inmenso. ¿En qué se inspiraron las Silly Symphonies? Cada corto se convirtió en un lienzo en blanco en el que el artista podía dar rienda suelta a la creatividad sin trabas. La serie se inspiró en elementos de la cultura popular, la música, la danza o la actualidad, lo que resultó en un mosaico diverso de historias que abordaban temas que iban desde la comedia hasta incluso toques de drama o emoción profunda, incluso con algunas referencias a la propia Gran Depresión. Y ahora va lo difícil: ¿en qué medios podemos encontrar Silly Symphony hoy día? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? Que no tiene muchas, me temo, porque aunque las Silly Symphony son verdaderas joyas de la animación, no reciben ni han recibido nunca la misma atención que otras partes del legado de Walt Disney. Como pieza clave, como pilar de la animación, que siguen siendo una parte muy vital de este viaje evolutivo de la animación, tanto de la animación en general como de Walt Disney en concreto. Y aunque no se vean tanto, no sean fáciles de encontrar en la actualidad, los cortometrajes están disponibles por ahí, se pueden buscar, se pueden ver y ocasionalmente se proyectan en eventos especiales o festivales de cine concretos. A medida que el legado de la Silly Symphony sigue inspirando a nuevas generaciones de amantes del cine y de animadores, porque esto lo hacen, o sea, es un pilar básico de la animación. Su impacto perdura de esta manera. Podríamos decir casi que son clases de animación, ¿no? De cómo se hace esto. Tom y Jerry, ¿quién no se ha descogorciado de risa viendo a estos dos? Y a día de hoy el humor de Tom y Jerry, si ves los cortos antiguos, es bastante bestia, es bastante cafre. ¿Quiénes son Tom y Jerry? En el vasto mundo de las animaciones, pocos personajes han dejado una huella tan profunda como Tom y Jerry. Desde su debut en la década de 1940, este dúo inusual formado por un gato gris llamado Tom y un ratón marrón llamado Jerry ha cautivado a públicos de todas las edades con su interminable y eterna rivalidad. A lo largo de los años, estas dos icónicas figuras han protagonizado innumerables aventuras llenas de humor, acción y, por supuesto, golpes, porque si de algo sabían Tom y Jerry era de darse hostias como panes. ¿Quién creó entonces a Tom y Jerry? Detrás de la creación de Tom y Jerry se encuentran dos auténticas mentes maestras de la animación, William Hanna y Joseph Barbera. En 1940, estos dos visionarios dieron vida a la singular pareja de gato y ratón como parte de un esfuerzo por revivir la creatividad en su marchito departamento de la Metro Goldwyn Mayer. Su visión, su idea resultó en una de las rivalidades más memorables, más duraderas y más salvajes de la historia de la animación, que ha tenido decenas de imitadores, algunas parodias brillantes como Rasca y Pica. ¿Cuál era el público objetivo de Tom y Jerry? Desde sus primeros días en la pantalla, Tom y Jerry capturaron la atención de personas de absolutamente todas las edades, y no es por una cosa, es por la otra. A menudo se asocian con el entretenimiento infantil. Son personajes que trascienden generaciones, que de adulto los disfrutas igual y
puede que hasta incluso más. Tiene una mezcla única de comedia, humor físico muy cafre y cierta picardía en la parodia social. Estos cortometrajes encontraron muchísimos seguidores, tanto en el público joven, que solo venía por los golpes, como en el público adulto que sabía leer entre líneas, lo que contribuyó a un éxito estable y duradero durante muchísimo tiempo. Y sí, era ver violencia siendo niño. Y lo bonito que era. Y todo esto nos lleva a cuál fue la primera aparición, cuál fue el primer cortometraje cuando vimos por primera vez a Tom y Jerry en la pantalla. Comenzó con su primer cortometraje animado titulado Puss Gets the Boot, estrenado en 1940. Curiosamente, en esta primera aparición los personajes no se llamaban Tom y Jerry y no eran igual a los que conocemos hoy en día. Se llamaban Jasper y Jinx y tenían algún pequeño cambio físico que luego ya se puliría en Tom y Jerry. Pero a pesar de estos detalles, a pesar de este pequeño cambio en el inicio, el público respondió de manera muy favorable, podría decirse que abrumadoramente positiva, a la dinámica violenta entre el gato y el ratón, lo que llevó a más cortos y a una serie de aventuras animadas que duraría décadas. ¿Cómo obtuvieron su fama? Pues la fama de Tom y Jerry fue casi instantánea, no se hizo esperar, como estos cortos que hemos mencionado. Pues de esos mismos cortos estos personajes ya cautivaron al público. La calidad de la animación también fue un factor, los gags estaban muy bien medidos, la cadencia de gags era excelente, tiraba muy bien del humor slapstick, que es el clásico humor de golpes, sartenazos y porrazos. Todos esos factores contribuyeron a darle mucha fama desde su mismo inicio. Las nominaciones y premios de la Academia, que nos hicieron esperar, también ayudaron a solidificar su estatus como una serie animada icónica y excepcional. Hablemos del contexto social. Tom y Jerry son hijos de la Gran Depresión, aunque un poquito más tardíos. Tom y Jerry nacieron entre dos grandes contextos históricos. Por una parte, el de la Gran Depresión y por otra, la preguerra. Venía la Segunda Guerra Mundial. William Hanna, Joseph Barbera, influidos por sus propias experiencias como hijos de inmigrantes, encontraron la rivalidad entre el gato y el ratón una manera idónea de expresar según que el contexto, ¿no? Ya no solo el humor cafre o la relación cazador-presa, sino que les servía diversos tipos de parodia o diversas críticas sociales incluso, en que se inspiraron en la esencia de la rivalidad universal entre depredador y presa. Tom, el gato, Jerry, el ratón, personifican ese conflicto ancestral de una manera magníficamente humorística y muy exagerada para propósitos. Además, el equipo se podría decir que se inspiró en la tradición literaria de las rivalidades cómicas y bueno, pues después de mucho pensar, después de mucho brainstorming, se llegó a la elección de dos nombres muy fáciles de pronunciar y muy cortitos: Tom y Jerry. ¿Queréis que haya segunda parte de esto? ¿En qué medios podemos encontrar a Tom y Jerry hoy en día y cuáles son sus perspectivas de futuro? Huelga decir que a lo largo de los años Tom y Jerry han trascendido los confines de la pantalla grande y pequeña, de la animación en general. Sus cortometrajes originales se han proyectado en cines, se han llevado a la tele, la serie ha durado décadas a base de cortos y aunque enfrentaron ciertas controversias, primero debido a la violencia y después debido a ciertas representaciones estereotipadas, porque no sé si alguien se acuerda de un personaje de Tom y Jerry que creo recordar que se llamaba Mama, a secas, no estoy seguro. Era una mujer negra oronda a la que no se le veía nunca la cara y que solía echar a Tom de casa, lo solía putear hasta la extenuación. Pues ese personaje acabó desapareciendo y si no me equivoco, esto ya hablo aquí un poco de memorieta, creo que incluso llegó a ser sustituido por una mujer blanca con minifalda a la que tampoco se le veía la cara. Y aunque las adaptaciones modernas han hecho cambios, han quitado ciertos personajes, han hecho cambios en otro, la perspectiva de futuro de Tom y Jerry parece bastante prometedora, con nuevas iteraciones en dibujos animados y una posible secuela a la película híbrida de 2021 que presentaba la ya clásica rivalidad de una manera un poco más refrescante. Podríamos decir pues que la historia de Tom y Jerry trasciende la simple rivalidad clásica animada. Se puede decir que es un reflejo de la cultura pop, la sociedad
en sí misma, desde sus orígenes en 1940, en esta década, hasta su estado actual, como iconos animados ya consagrados. Son personajes que seguiremos conociendo, aunque no tanto como otros, pero sí, yo creo que son personajes que perdurarán. Y bueno, pues el trasto tróspido de esta semana ha sido cedido por Sento, pero he estado buscando, ya sabéis que yo de fútbol no tengo ni idea y el trasto de hoy es de fútbol. Son unas figuras de metal que en su momento regalaron con el periódico Las Provincias, que se llamaron futbolitos. Son del Valencia en la época de Valdano. Aquí tenemos, mira, os enseño, no sé si se lee bien, aquí está Mendieta. Pesan un cojón, las figuritas estas, puto montón, o sea, está lleno de bichos de estos. La camarasa, tengo por aquí, menudo cabezón le han hecho menuda almendra le han hecho aquí al amigo. Vale, esto es cutre. Vale, esta es cutre. Afición. Pon una foto tuya aquí. Va, hombre, no me jodas. Es que no sé, lee bien, pero pon tu foto aquí. Tu bizarreta, de este me acuerdo hasta yo, que no sé de fútbol. Que ni siquiera pone Zubizarreta, pone Zubi. Ahí, esas confianzas, ¿tú te crees? Vamos a la siguiente sección, que es el Trospitop que nos trae la primera dama de Harlowia, y hoy es su cumpleaños. Nuestra Miriam nos trae un Trospitop de 15 cameos de personajes icónicos y populares en series o dibujos que no son los suyos. Y vamos con el primero. La película Tarzán de 1999. Vemos como uno de los personajes toma el té con la señora Potts y su familia de tacitas. Este es bastante conocidillo, pero siempre me ha hecho gracia. En 101 Dálmatas, quizá por ser un cameo tan breve ni te hayas dado cuenta, pero en esta escena, en 101 Dálmatas, aparecen ni más ni menos que la dama y el vagabundo. No me había fijado nunca, también te lo digo. El jorobado de Notre Dame. En una de sus escenas podemos ver cómo Bella, de La Bella y la Bestia, pasea por la calle. Además, hay dos cameos más. El señor que está aireando la alfombra es la alfombra de Aladín. Y también llevan un animal colgando de un palo, que es Pumba, del Rey León, aunque no se aprecia demasiado aquí. En Hércules podemos ver una alfombra hecha de Scar, del Rey León. Muchos ansiábamos verlo así, ¿no? Convertido en alfombra. Buscando a Nemo, el Dr. Sherman. Al Dr. Sherman parece que le gustan los buenos juguetes, y por eso tiene este pedazo de Buzz Lightyear en su consulta. Es un hombre que sabe elegir juguetes. En Brave vemos otro cameo que se te puede pasar por alto si no te fijas, es bastante sutil, pero vemos a Sully de Monstruos S.A. aquí tallado en la madera. El siguiente cameo sale en una peli que yo no he visto, Frozen, en la que podemos ver a Flynn y Rapunzel invitados a la coronación. El siguiente cameo sale en Los Increíbles, donde le vemos a él llevando una camisa de Monstruos S.A. y a la mujer un vestidito con motivos de Buscando a Nemo. En James y el melocotón gigante vemos en una escena a Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad, el rey calabaza auténtico, como un pirata enfrentándose al señor Cien Pies en busca de una brújula en un naufragio. Y aunque Jack pelea bien, no puede vencer a un insecto con 8 patas y es rescatado por Miss Spider y el propio James. Sí, todo pasa en el mismo universo, eso lo tengo yo clarísimo. Este cameo es un poquito más tróspido. En la serie Sanjay y Craig, el polifacético Snoop Dogg aparece también, porque en 2015 le dio por darse una vuelta por este universo animado de Nickelodeon. Su personaje, llamado Street Dog, es un rapero que abandona Los Ángeles para embarcarse en nuevas aventuras y encontrar el éxito. La verdad es que se parece el cabrón. En Quien engañó a Roger Rabbit no solo podemos ver este emblemático crossover de Mickey Mouse y Bugs Bunny descendiendo en paracaídas junto a Bob Hoskins, sino que también podemos ver un mitiquérrimo duelo de pianistas entre el Pato Lucas y el Pato Donald, con mucho humor cafre, muchos golpes y muchas hostias, ¿no? De lo que nos gustaba en la época, que ahora pues parece que no sienta tan bien o que no se pone tanto. En La Princesa y el Sapo vemos también a una señora sacudiendo una alfombra que resulta ser una alfombra más mágica de lo que esa señora piensa. Otro
cameo que puede pasar desapercibido es en Enredados, cuando todos cantan I've Got a Dream. Allá arriba vemos a Pinocho de relax, como si no fuera con él la cosa, haciendo un buen cameo. Otro cameo más, Toy Story 3, cuando Woody sube al escritorio, se puede ver un papel sobre el corcho, ¿no? Clavado en el corcho, que parece una carta. Resulta que sus remitentes son Carl y Ellie Fredriksen, los viejecitos de la película Up. Ese es jodido de pillar, ¿eh? Como último cameo, y este me hace especial gracia, porque este fue un cameo del que me di cuenta de niño, y yo se lo decía a mi padre, se lo dije a mi padre, y mi padre flipó, ¿no? Diciendo, mira el crío este, los cojones, lo que ha visto. Pues este fue el primer easter egg, seguramente que descubrí en toda mi vida, y fue en La Sirenita, de 1989, en la escena en la que Ariel y sus hermanas están actuando al principio de la película. Si te fijas, un poco bajo la melena de Tritón, podemos ver a Donald, Goofy y el propio Mickey Mouse atendiendo al espectáculo. Los tenéis por ahí. Pues ese seguramente fue el primer easter egg que encontré en mi vida y me lo flipé. O sea, de crío flipé de pinillos con esto. Las historias próspidas, estas noticias que parecen parodias, que parecen del Mundo Today, pero que han pasado en el mundo real en el que vivimos, que es de agosto de 2023. Y el titular de Intrepid nos dice: se va de viaje en barco y se encuentra un Carrefour en medio del mar. ¿Qué os parece? Os pongo la foto y leemos el cuerpo de la noticia. Cuando uno se aventura en un viaje a la costa y tiene la oportunidad de disfrutar de un día en barco, espera deleitarse con hermosos paisajes playeros, la visión de peces jugueteando en las aguas y otros barcos anclados mientras disfrutan del sol y el agua salada. Sin embargo, seguramente ninguno de los navegantes se imagina lo que presenció la usuaria de TikTok Chiara King durante su viaje en barco a Turquía, un supermercado Carrefour en medio del mar. Esto ha quedado plasmado en un vídeo que rápidamente se ha convertido en un fenómeno viral. Como se puede apreciar en las imágenes, la joven quedó asombrada cuando de repente, en medio del escenario paradisíaco que ofrece la costa de Turquía, divisó un inmenso barco que resultó ser un supermercado Carrefour en alta mar. Bueno, inmenso, igual tampoco es, igual la noticia se ha flipado. Sin embargo, la sorpresa no termina aquí. La joven compartió cómo un empleado del supermercado la recogió en una pequeña lancha para llevarla a realizar sus compras semanales en el barco de Carrefour. Al llegar ahí, quedó maravillada por el supermercado, que resultó ser prácticamente idéntico a uno convencional, salvo por el hecho de que flotaba en el mar. Pero hijo, que ahí no cabe tanto. ¿Cómo que va a ser uno idéntico? ¿Cómo va a ser idéntico, hombre? ¿Cómo va a ser idéntico? Madre mía, cómo exageran. Tras recorrer todas las estanterías y adquirir lo que necesitaba, la joven regresó al barco en compañía del empleado utilizando la misma lancha. Estas imágenes no tardaron en convertirse en un fenómeno viral, acumulando más de 3,6 millones de reproducciones y generando una amplia variedad de comentarios y reacciones. Ahí no cabe nada, pero si ahí como uno de verdad, como uno... No, hombre, no, ahí no cabe una mierda, tío. La siguiente noticia es de 20 minutos del 26 de junio de 2022. El titular nos dice: un hombre bate un curioso récord Guinness de atrapar golosinas al vuelo con la boca. Leo un fragmento de la noticia. Los récord Guinness están llenos de hazañas en lo más variopintas, y David Rush lo sabe, pues es un youtuber que muestra cómo ha intentado lograr muchos de estos desafíos y ha batido casi 250 de estos récords. Pero ahora este hombre de Idaho, Estados Unidos, se ha unido a su cuñado para que le ayude a superar otro de estos extraños retos, el de atrapar al vuelo nubes de golosina con la boca. Kevin Moore, su cuñado, estaba el fin de semana en su casa para celebrar el Día del Padre, por lo que aprovechó para pedirle un curioso favor. Con una catapulta casera que se construyeron con objetos que tenían por la casa, debía lanzarle marshmallows a la boca. Y dicho y hecho, comenzaron con su desafío y David batió su récord. Consiguió atrapar al vuelo 59 nubes en 59 segundos, superando el récord de 47 establecido en 2018. Venga, ahí lo tenemos. Mira la catapulta, mira la catapulta. Ah, pero solo se las tiene que atrapar, no tiene que comérselas. O sea, pues te las comes, no te da tiempo, te ahogas. Pero la catapulta vuela un montón. A mí me gustaría tener la catapulta. Vais a flipar con el planteamiento del asunto, ¿eh? Esta noticia es del 27 de agosto de 2023, nos la trae Infobae. Y ojo al titular, porque vais a flipar. Voy a decir el titular y ahora me decís cómo reaccionaríais a esto, ¿vale? El titular dice: la invitó a comer. Ella llevó a toda su familia y la cuenta le sorprendió.
Impresiones, por favor, porque tiene cojones también. Una supuesta velada romántica en un restaurante de la Ciudad de México se convirtió en una acalorada discusión por la cuenta que dejó a la comunidad virtual perpleja. El incidente, que involucra a una pareja y a la extensa familia de la mujer, se capturó en un vídeo que rápidamente se volvió viral en la plataforma TikTok, acumulando más de 3 millones de reproducciones. Según el material compartido en redes sociales, el hombre decidió sorprender a su novia, Mónica López, con una cena en un reconocido establecimiento de la Ciudad de México. Sin embargo, lo que prometía ser una velada íntima tomó un rumbo inesperado cuando la mujer llegó al lugar acompañada de su extensa familia, compuesta por sus 3 hijos y sus padres. La sorpresa inicial se transformó en asombro cuando llegó el momento de pagar la cuenta y Mónica se negó rotundamente a contribuir económicamente, argumentando que, dado que ella había llevado a su familia, él debía hacerse cargo de la totalidad del pago. ¿Por qué te voy a pagar si se supone que tú me invitas?, expresó la mujer. Tú sabías que yo tenía hijos, insistió Laura en el vídeo, mientras sostenía su postura de no contribuir financieramente a pesar de haber traído consigo a toda su familia. En ese momento el hombre sugirió que al menos la mujer podría pagar la propina, lo que desencadenó una reacción de indignación por parte de ella. Yo no tengo por qué prestarte, se supone que me estás invitando, aseveró. El incidente tomó un giro todavía más sorprendente cuando el hombre le manifestó que uno de los hijos de Mónica rompió un vaso y se lo cobraron a él. El vídeo comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok o YouTube. La reacción en línea fue variada, con algunos usuarios tomando partido por el hombre, mientras que otros apoyaban la posición de la mujer al considerar que el contexto familiar debería haber sido tomado en cuenta. Pero ¿cómo que debería haber sido tomado en cuenta, señora? Si yo llego allí, te invito a comer y me vienes con toda tu familia, ¿qué coño de contexto familiar voy a tener yo en cuenta, Angelito? Claro, yo invito, pero tú pagas. Es que es... Sí, ahora es el momento, si queréis hacer sugerencias, de hacer comentarios, de darme ideas, si queréis también para otros programas de los martes. Y decidme lo primero de todo, lo primero que quiero saber, si os ha gustado este programa de hoy y si queréis que haya una segunda parte con otros dibujos, con otros personajes, porque es una temática sobre la que estoy dispuesto a hacer más partes. Y lo segundo, pues que me digáis qué personaje, qué elemento de hoy os ha gustado más o qué os ha gustado más del programa, porque ya sabéis que esto a mí me ayuda muchísimo para planear otros programas, para encontrar temas que os puedan gustar. Y bueno, gente guapa, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. De nuevo, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias sobre todo por acompañarme y por hacerme pasar un buen rato, tanto como yo espero haceroslo pasar a vosotros. Que se os quiere mucho, que mañana más y mejor, y espero que os haya encantado. Chaito.